Estimado magíster, muy buenas noches. A continuación voy a hablar acerca de las características esenciales para que un título de valor sea considerado ejecutivo. En el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos del Ecuador, define qué documentos son considerados títulos ejecutivos, es decir, aquellos que contienen obligaciones de dar o hacer y que permiten iniciar un procedimiento ejecutivo para su cumplimiento. A continuación, voy a desarrollar un análisis de cada numeral, destacando las características esenciales que deben de tener estos documentos para ser considerados títulos ejecutivos. En el artículo 347, los títulos ejecutivos. Tenemos dentro de este contexto el numeral 1, en donde nos dice lo siguiente: declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. Tenemos las siguientes características esenciales. Declaración de parte. Debe ser una afirmación realizada por una de las partes involucradas. Otra característica viene a ser el juramento. La declaración debe hacerse bajo juramento, lo cual añade un elemento de formalidad y veracidad. Luego tenemos ante un juzgador competente, que debe ser realizada ante una autoridad judicial competente, lo que garantiza la legalidad y validez del juramento. En el numeral 2 nos dice lo siguiente: copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. Tenemos las siguientes características esenciales: escrituras públicas, que son documentos otorgados ante un notario público y que constan con protocolos notariales. Como otra característica tenemos copia y compulsa auténticas, que deben ser presentadas las copias auténticas certificadas por la autoridad correspondiente, notario, que den fe de su veracidad y correspondencia con los originales. En el numeral 3 nos dice lo siguiente: documentos privados legalmente reconocidos ante notario, reconocidos por decisión judicial o con firma electrónica verificada ante autoridad judicial. Como características esenciales tenemos las siguientes: documentos privados, que son acuerdos o contratos realizados entre particulares. Tenemos el reconocimiento legal, que deben ser reconocidos ante un notario, lo que otorga autenticidad y validez. Luego, como otra característica, tenemos la decisión judicial. Alternativamente, pueden ser reconocidos por una autoridad judicial. Luego tenemos la firma electrónica verificada. Si se utiliza una firma electrónica, esta debe ser verificada ante una autoridad judicial, garantizando su autenticidad y validez. En el cuarto numeral nos dice letras físicas desmaterializadas y electrónicas. Como características esenciales tenemos las siguientes: letras de cambio, que son títulos de valor que contienen una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Luego tenemos el formato como otra característica, que pueden ser físicas en papel, desmaterializadas, registradas electrónicamente, o electrónicas, emitidas y gestionadas digitalmente. Luego tenemos la formalidad, que deben de cumplir con los requisitos legales establecidos para su validez. En el numeral 5 nos dice pagarés a la orden, físicos, desmaterializados y electrónicos. Como características esenciales tenemos los pagarés a la orden, que son promesas escritas de pagar una suma de dinero a una persona específica a su orden. Luego tenemos el formato, que pueden ser físicas, desmaterializadas o electrónicas. Luego tenemos la formalidad, que deben cumplir con los requisitos legales necesarios para su emisión y validez. En el numeral 6 nos habla sobre los testamentos. Las características esenciales tenemos las siguientes: el testamento, que es un documento donde una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Luego tenemos como otra característica la formalidad, que debe estar elaborada de acuerdo a las disposiciones legales que pueden variar según el tipo de testamento. Este puede ser abierto, cerrado, etc. En el numeral 7 nos dice transacción extrajudicial. Como característica esencial tenemos la transacción extrajudicial,
que es un acuerdo entre las partes para resolver una controversia sin necesidad de ir a un juicio. Como otra característica tenemos la formalización, que deben de estar formalizadas y cumplir con los requisitos legales para que tenga fuerza ejecutiva. En el numeral 8 nos habla sobre los contratos de mutuo cuya aceptación de la voluntad se haya dado por medios físicos o electrónicos de conformidad con la normativa especial. Dentro de estas tenemos las siguientes características esenciales. Los contratos de mutuo, que son contratos en los que una parte entrega a otra una cantidad de dinero u otros bienes fungibles, con las obligaciones de devolverlos en el mismo género y cantidad. Luego tenemos la aceptación de la voluntad. La aceptación de este contrato debe de ser clara y verificable, pudiendo ser manifestada por medios físicos o electrónicos. Luego tenemos otra característica, la conformidad normativa. Esta nos dice que debe seguir la normativa especial que regula estos contratos, asegurando su validez y fuerza ejecutiva. Los demás, a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. Tenemos las características esenciales dentro de este contexto, la disposición legal, donde nos dice que otros documentos pueden ser considerados títulos ejecutivos, así lo que establecen expresamente otras leyes. Luego, como otra característica, está el cumplimiento de requisitos. Estos documentos deben ser cumplidos con los requisitos y formalidades que esas leyes específicas determinen. Y por último tenemos como conclusión, para que un documento sea considerado un título ejecutivo según el COGEP del Ecuador, debe contener obligaciones claras de dar o hacer y cumplir con las formalidades y requisitos específicos establecidos por la ley para cada tipo de documento. Gracias.